Como ocurre siempre con cada acontecimiento de importancia nacional, en este país, con el caso Cardama, ha despertado a 1 millón de ingenieros navales y a otro 1 millón de expertos en derecho tributario. En el medio hay 1 millón que intentamos entender cómo es esta tramoya, ¿no? Porque en realidad de eso se trata. Una tramoya, por más que se pretenda ocultar detrás de un debate político, ¿no? Aquí, lo único cierto es que el Ministerio de Defensa, dirigido por Javier García, le encargó la construcción de 2 lanchas patrulleras de ultramar a un empresario gallego que jamás había construido algo parecido, que él mismo reconoció no tiene los planos, que presentó garantías falsas y, según dijo, parece haber sido engañado a varios frentes. Fíjate vos, es un empresario tan serio, con tanta experiencia, que sorprendió en una entrevista publicada el pasado sábado en el diario El País, diciendo que si hubiera visto en Google lo que otros astilleros cobran por una nave de este tipo, las habría cotizado 15 millones de dólares más. ¿Se da cuánto, no? Yo me acordé, ¿por qué se contrató a este astillero que ni siquiera participó en la licitación? Porque recordemos, primero un llamado a licitación, quedó desierta, y luego a lo llamaron por teléfono, lo contrataron directamente por teléfono. Hay un dato no menor en el medio, ¿no? Que indica que la China estaba muy interesada en cotizar por la construcción de estas 2 lanchas. Y aparentemente el gobierno de Estados Unidos protestó fuertemente y el gobierno uruguayo cedió ante esas presiones. Pero hubo alguien en el medio, el propio ministerio, que se enteró de eso, es decir, tenía información interna del ministerio, y entonces vino a ofrecer estas lanchas. Se trata de un ex integrante de la Armada, un oficial de la Armada que se llama Gerardo Moreira, el Bocha Moreira, un hombre que representa a Uruguay, pero no vive en Uruguay, vive en Canadá y se dedica a este tipo de negocios. Yo creo que todos los que nos están viendo saben que los que venden armas en todas partes del mundo son los tipos de la peor especie de la humanidad, ¿no? Son amponis, directamente. Mírenlo por donde lo miren, denlo vuelta por donde lo den vuelta. Son parte de esta cosa perversa que existe en el mundo, con las guerras que estallan aquí, allá y acullá, ¿no? Venden armas a todas las partes y generan conflictos, además, porque están interesados en que eso ocurra, porque viven de eso. Recuerden simplemente que en Uruguay tuvimos a Igor Svetogorski, ¿se acuerda aquel que coñaba ministros y parlamentarios, no? Lo cierto es que este señor Moreira avisó y fue el segundo del ministerio, que era Rivera Elgue, militar también, hombre integrante de Cabildo, fue a España a ver el astillero antes que hubiera absolutamente nada, antes que hubiera sido elegido ese astillero para la construcción de estas lanchas. ¿Quién estaba en el medio? Bueno, esto es interesante porque empiezan a aparecer lobistas, ¿viste? Aquí, allá y acullá. Y esto se relaciona con algo que él mismo había declarado. Mirá, nosotros esta semana tomamos contacto con 2 oficiales de la Armada que nos dijeron lo mismo, ¿no? El hombre que trajo a Cardama a Uruguay fue Alberto Iglesias, el ex presidente de Casa de Galicia, ¿no? Pero como él no podía aparecer en estas negociaciones porque estaba metido en el lío de Casa Galicia, fue el que arrimó a este hombre, al Bocha Moreira. Esta información también la había difundido, o la difundió por estas horas el periodista Diego Martini, ¿no? Es decir, hay mucha gente que tiene la información de que fue Alberto Iglesias el hombre que trajo a este asunto acá, ¿no? Y propio Iglesias había reconocido en una entrevista, mientras debatía lo que estaba pasando en Casa de Galicia, enojado con el gobierno de la calle, que dijo que Álvaro Delgado lo había llamado para pedirle un favor muy importante en Galicia, ¿no? Lo dijo él, obviamente. No hay que leer por 2 lados. ¿Qué es lo que tuvimos de Galicia? Bueno, toda la ancha que nadie está haciendo. Porque, ¿qué dice este hombre, Mario Cardama? Se han difundido fotos y planos presuntos o diagramas de lo que va a la construcción de la nave. En realidad, lo único que está armado es parte del casco, es decir, lo que aparenta ser la proa de la lancha, de una de ellas, ¿no? Pero recuerden que son 2. Y todavía falta lo más importante, que es
El montaje, primero terminarla, que todo el equipamiento de esa nave, es una nave de última generación, tiene un equipamiento muy sofisticado, eso. Terminar eso, solamente lo que lleva de pintura afuera y adentro, exige mucho tiempo, ¿no? La motorización, yo qué sé, el armamento. Recuerden que además tiene espacio en la cubierta para que aterrice un helicóptero, que además debe tener un hangar para poder ser guardado. Bueno, él dice que tiene el 58% de la nave construida. En realidad, fuentes ministeriales que se basan en lo que están informando los dos representantes de la Marina que Uruguay tiene destacados en astillero, dicen que de la nave solamente se ha construido aproximadamente el 28%. El ministro García había anunciado en el año 2023 que la primera nave de estas se entregaría a principios del 2025 y la segunda a fines del 2025. Estamos a fines del 2025 y ni siquiera se ha terminado la mitad de la primera. Y como para terminarla falta aproximadamente, según las fuentes, porque esto además exige pruebas y un montón de historias más, faltaría como un año. O sea que con un poco de suerte, la segunda lancha va a llegar para el Mundial del 2030 acá, con un poco de suerte. Lo que cumple con todo establecido en el contrato. Pues está bien, alguien puede tener problemas. Yo qué sé, Gardama dice que la guerra con Ucrania entorpeció negociaciones, le ha complicado la compra de instrumental y de equipamiento. Está bien, puede ser cierto. Pero la guerra de Ucrania no tiene nada que ver con presentar una garantía falsa, ¿no? Que fue 2 veces presentada. Ese es el otro problema. Tan falsa que el propio notario que aparece certificando esa garantía dijo que su firma está falsificada, ¿no? Hoy Caras y Caretas publica un documento del Lloyd Bank sobre la garantía, porque por lo menos falta una firma, y es una cosa bastante rara toda esta historia. Hay otro aspecto de esta cuestión que no es menor, que Cardama no ha cumplido con la certificación de la soldadura, porque ese barco no solamente tiene que navegar en alta mar y tiene que resistir lo que significa todo lo que se entiende por estar en alta mar. Y las soldaduras, hay una organización internacional que se encarga, es contratada por los astilleros, que se encarga de certificar la calidad de la soldadura. Eso no ha aparecido, no están certificadas las soldaduras, o sea que no se sabe qué pasó. Términos técnicos que muestran otro incumplimiento. Ya nombramos a, los principales protagonistas de la historia son Javier García y Armando Castañebat, porque Javier García fue el que compró esta lancha y Armando Castañebat el que firmó el contrato definitivo, mientras el señor Cardama andaba buscando garantía del mundo. Recuerden que hasta recurrió a Uruguay, ¿no? Le pidió a Vitav y al Banco de Seguros la garantía también. No nos pidió plata a nosotros porque no nos encontró, sino también, desde que nos agarraban la vuelta nos pidieron banco prestado, ¿no? Ni Habitat, ni el Banco de Seguros. Ahí estuvo muy bien el presidente del Banco de Seguros, dijo, esto no es seguro, esto no aparece claro. Lo había advertido, además, este asunto, el estudio del plazo, que había sido contratado por el propio gobierno para certificar la calidad de esta historia. Esto no está bien, muchachos. Los tipos siguieron adelante. Ahora, ¿por qué siguieron adelante? Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Por qué siguieron? Porque por tonto no es. O sea, no son ingenuos. Entonces uno tiene que presumir que acá hay otra cosa, que es imprescindible que la justicia aclare esto, porque, a ver, estamos hablando de que Uruguay arriesga la pérdida de 30 millones de dólares, que es lo que le entregamos hasta ahora, ¿no? Que en realidad es más plata de la que correspondería por los avances de obra, que es una cifra compleja para el estado de situación del país. Ahora, si seguimos adelante, en realidad, corremos el riesgo de perder mucho más. Aquí hay un dato que, en realidad, es difícil de entender, porque el gobierno aparece como una orquesta desafinada, ¿no? O sea, el presidente anuncia en conferencia de prensa que va a rescindir el contrato, que van a presentar una demanda judicial por una presunta estafa contra el Estado. Es cierto, la denuncia se presentó, en la fiscalía asignó a la fiscal Sandra Fleita, se estimó asumir ese caso porque adujo razones personales y en realidad es amiga de un hombre que está muy complicado en esta historia, que es Fabio Martínez, abogado del ministerio, que también es uno de los que participó estrechamente en todo en el entremés que hubo acá. Y entonces la investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Machado, ¿no? Que entre otras cosas tiene parte de la investigación de la República Ganadera y además Machado tiene también la ruptura del documento de Marcet por parte de la FLUP, ¿no? Los chats de aquellos entre Maciel y H, que se rompieron en el edificio de presidencia. Bueno, tiene esa investigación también. Pero pocos días después, el secretario del presidente Alejandro Sánchez dijo que el gobierno no descarta una mediación con el astillero español.
Para el ministro de Economía, Gabriel Droni, el contrato con Cardama está vigente pese a la controversia de la garantía. Si la aval no tiene sustancia y es sustituido, el pacto con la empresa continúa. Esto dijo O'Donnell. La ministra Sandra Lasso dijo el pasado viernes aquí, en Legítima Defensa, que el contrato no se ha cumplido. Pero para el subsecretario Joel Rodríguez, el contrato sí se está cumpliendo. Entonces es difícil de entender, porque además hoy todos supimos que el Ministerio de Defensa decidió mantener a los 2 observadores de la Armada que están vigilando la construcción de esta lancha. O sea, parece que Cardama sigue adelante con las lanchas. Entonces, no sabemos cómo es esta historia. Es muy raro todo esto, es difícil de entender, ¿no? Estas flaquezas comunicacionales del gobierno han sido aprovechadas por la oposición para incluso denigrar al presidente. Ya hemos escuchado lo que ha dicho desde el expresidente de la calle Pou hasta todos los segundones que le siguen, Lema, Javier García, yo qué sé, de Da Silva y de Bianchi. Prometo que va a ser la última vez que los menciono. Me parecen dos tipos tan, lo digo con franqueza, discúlpenme, esto es una opinión personal, me parecen dos tipos tan deleznables que no vale la pena que gastemos un segundo en referirnos a lo que los tipos digan. Tienen que contribuir a pasarlos al olvido. En una resolución fechada el 22 de octubre pasado por la ministra de Defensa, Sandra Lasso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Lubezki, y el presidente de la República, Manuel Borges, se ordenó el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas pertinentes. Ahora, el tema de la garantía falsa puede ser un problema político en el propio Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, porque ahí aparece una empresa, esta Eurocommerce, una financiera, ¿no? Que era propiedad de un ciudadano ruso que vive en Rusia. Y a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, están suspendidas todas las actividades. Y recuerden que Rusia está bloqueada, no podría aparecer un ruso en Inglaterra teniendo una empresa, haciendo negocio con el mundo, ¿entienden? Bueno, esto es un problema también político. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se les escapó esta historia? Yo veo que hay muchas marchas y contramarchas, cuando en realidad creo que hay una cosa que está absolutamente claro. Esta es una tramoya fenomenal, señores. No tengo ninguna duda, discúlpenme, yo no tengo ninguna duda. Nosotros, como dicen los fiscales, también trabajamos con una teoría del caso, ¿no? Los periodistas hacemos eso. Primero hacemos una hipótesis, cuando lo hacemos ahí, después entramos a investigar y ver qué descartamos y qué no. Yo creo que ese elemento que tenemos arriba de la mesa, esto es una tramoya fenomenal. ¿Por qué se hizo esto? Te digo, no porque sean tontos los gobernantes. Aquí hay otra historia que la Fiscalía tiene que investigar, porque eso ocurrió en Uruguay. La Fiscalía tiene que investigar por qué se contrató a esta empresa. ¿A cambio de qué cosa? Porque acá hubo gente que ganó plata. Moreira, por ejemplo, este hombre que actuó como lobista, que era el amigo de Iglesias, y se ha llevado aproximadamente $2 millones, por el porcentaje que le correspondía por la venta de estas lanchas. Entonces, a ver, acá hay gente cobrando a varios lados. Mira, lo último que te voy a decir, esta es una de las cosas más sensatas que he leído esta semana. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, me dijo, es obvio que los buques se necesitan, ¿no? La duda que yo tengo es que al descubrir que la garantía es falsa, yo no sé qué tanta vigencia tiene el contrato. Porque si una de las partes incumple con el inicio presentando una garantía falsa, ¿qué tanta validez tiene el resto del contrato? Y entiende que hay que realizar un peritaje fino sobre la construcción que hay hecha hasta ahora, en función de los pagos realizados, a ver cómo está la cuestión, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Así resaltó la necesidad de tener información certera de que Cardama haya comprado los motores y saber cuál es el equipamiento al que Cardama se comprometió a comprar y a pagar. Y también dijo que no sé si el contrato está vigente, al incumplir de primera mano nada menos que la garantía. Bueno, ve muy lejano que Uruguay se pueda hacer de estos barcos si no cambia de proveedor. Atención a esto, ¿no? O sea, para Perrone, el tema de Cardama está muerto y enterrado. Hay que buscar un proveedor. ¿A riesgo de qué? ¿De perder $30 millones? Probablemente. Habrá que iniciar acciones civiles en España, eso va a ser un proceso largo. Pero bueno, lo cierto es que Uruguay debería estar pensando en un nuevo proveedor para estas lanchas que obviamente son imprescindibles, ¿no?